Buen día, profesor y compañeros. Mi equipo ya estaremos presentando un manual de prácticas para la detección de vitaminas y proteínas en alimentos. Mi equipo está conformado por Bartolomé Rodríguez José Antonio, Corona Torres Belén, Escalona Cerda Merani Ichel y una servidora Gonzaga Cortés Yael Berenice. Bueno, pues como prólogo tenemos que la presente guía se propone como un apoyo al docente para coayudar a la tarea de planear y formalizar las actividades prácticas y a su vez que en conjunto con la institución se sistematice el conocimiento a partir de ordenar y explicar mejor las ideas, es decir, brindar un acceso a ese conocimiento cultural práctico generado a fin de acrecentar su valor y su gestión. Asimismo, esta guía pretende que al formular una actividad práctica se consideren elementos mínimos a partir de que se desarrolle y se facilite aprender la asignatura. Para ello es necesario disponer de las actividades y las herramientas cognitivas, como lo es el saber, el hacer. De esta manera, el alumno será capaz de estudiar las leyes de la naturaleza, ubicar su orden, comunicar sus hallazgos y comprender la importancia de estos aprendizajes. Y bueno, pues como introducción tenemos que la información aquí reunida tiene la finalidad de orientar y facilitar el trabajo para alumnos y profesores. Por ello, es preciso comprender que se integran de conocimientos previos para reforzar aquellos necesarios que permitan analizar el estudio del tema y su relación con lo cotidiano. También es indispensable la descripción clara de los procedimientos de trabajo a fin de alcanzar los objetivos. En esta actividad práctica no hay que olvidar la necesidad de las medidas de seguridad e inculcar esta protección con los riesgos biológicos, químicos y físicos e inclusive electromecánicos que se puedan llegar a presentar. De igual forma tenemos la definición de lo que es un manual de prácticas. Bueno, pues un manual de prácticas es un comprendido de documentos que complementan una serie de aportes de la praxis científica y social. Bueno, pues aquí tenemos la práctica 1, que es la determinación de proteínas en un alimento por el método de Burek. En este caso se estará aplicando a un lactosuero bovino. Esta tiene como objetivo determinar el nivel de proteína que posee un alimento a través del contenido de nitrógeno, mediante el cual se conocerá el fundamento del análisis de las proteínas, como se está mencionando en lactosuero bovino, que es Burek, y de igual forma el estudiante se familiarizará con los equipos y procedimientos en el análisis de estas proteínas. La práctica número 2 que nosotros tenemos es la práctica de determinación de proteínas por el método de proteína bruta por el método de Kendall, en la cual tiene como objetivo comprender los fundamentos del método de Kendall para la determinación del contenido de proteína en un alimento, asimismo conocer el procedimiento experimental para el análisis de una proteína por dicho método. Y por último, bueno, pues tenemos la práctica 3, la cual lleva por nombre determinación de vitamina C en zumos mediante el método de indofenol. Para esto voy a iniciar definiendo cada uno de los métodos que estaremos utilizando. El método de Burek en lactosuero de bovino, bueno, pues esta es una reacción o prueba de Burek, es un método que se detecta en la presencia de compuestos de 3 o más enlaces peptídicos y también sirve para proteínas y péptidos cortos. El reactivo de Burek lleva un sulfato de cobre y sosa, que es un medio fuertemente alcalino y se coordina con los elapses peptídicos, formando un complejo de color violeta, que es lo que se conoce como Burek, cuya intensidad depende de la cantidad y la concentración de estas proteínas. El método número 2, que es el método Kendall, bueno, pues esta técnica se dirige a las proteínas y otros compuestos orgánicos. Es una mezcla de ácido sulfúrico en presencia de catalizadores. El nitrógeno total se comprende y va a convertirse mediante una digestión para posteriormente pasar a una destilación y por último finalizar con una titulación de la muestra. Y bueno, por último tenemos el método de indofenol. Este será aplicado a vitaminas. Este método se basa en el poder disruptor del ácido ascórbico y bueno, donde se termina la valoración con un colorante 2,6 diclofenol lindofenol, que es un residuo por el ácido ascórbico que forma una coloración incolora en un medio ácido. Posteriormente, mi compañera Belén les estará explicando la metodología que se debe realizar
para el método del lactosuero en bovino, que es la práctica 1. Bueno, yo les voy a hablar sobre la práctica 2, que es determinación de proteína bruta por el método de Kendall. Bueno, primero tenemos que el contenido proteico puede ser determinado por diversos métodos, pero la forma más común de hacerlo va a ser mediante este método, que es el de Kendall, que es una cuantificación directa y aproximada del contenido de nitrógeno de la muestra, o bien va a deducir su cantidad en uno o más aminoácidos particulares. Se sabe que el nitrógeno es un elemento de gran demanda dentro de los vegetales, lo cual va a derivar que es uno de los constituyentes de las proteínas, así como fundamental para diversas funciones, principalmente el metabolismo de los vegetales, ya que pues comprende el dar estructura o permite la función en las células. Y asimismo también para nuestro organismo, pues puede proporcionar materiales y el mantenimiento de todos los órganos y tejidos. Como ya dije, el método que va a utilizarse en esta ocasión va a ser el método Kendall. Este método fue desarrollado en 1883 por el investigador Johann Kendall, en el cual va a ser una determinación de proteínas mediante la determinación del nitrógeno orgánico presente pues en los compuestos que se quieren pues se quieren muestrar o va a ser la muestra. Y este método tiene la ventaja de que hoy en día es un método oficial que va a estar descrito en diferentes normas, como las ISO o las normas mexicanas. Bueno, esta técnica consta en la parte de se digieren las proteínas y otros compuestos orgánicos en una mezcla con ácido sulfúrico, con la presencia de catalizadores. Aquí lo que va a realizarse es que el nitrógeno total presente va a convertirse mediante la adición de este ácido sulfúrico, presentando una digestión. Posteriormente se tiene que hacer una destilación y finalmente una titulación. Bueno, el método de Kendall va a comprender de 3 etapas, como ya dije, la digestión, la destilación y la valoración o la titulación. Bueno, la primera parte, que es la digestión, bueno, aquí lo que se busca principalmente va a ser romper todos los enlaces nitrógenos de la muestra y convertirlos a nitrógenos unidos con iones de amonio. También se dice que, bueno, aquí en esta reacción, el carbono orgánico y el hidrógeno van a formar un dióxido de carbono y agua, y pues aquí la materia orgánica se va a carbonizar, dando lugar a la formación de una espuma negra. Durante esta digestión, la espuma se va a descomponer y finalmente se convierte en un líquido. Claro que esto va a indicar que la reacción está completa, es decir, que ya terminó. Una vez que esto pasa, bueno, para hacer esto se tiene que realizar una mezcla con ácido sulfúrico que en temperaturas de al menos 350 a 380 grados centígrados. Una ventaja de esto es que en cuanto sea más alta la temperatura, más rápido va a ser el proceso de la digestión. Bueno, una vez que ya se tiene la digestión hecha, se tiene que dejar enfriar y que llegue a una temperatura ambiente para posteriormente diluirla en agua y que atraviese, pues finalmente que atraviese completamente la primera fase y se meta a la fase de destilación. En el proceso de destilación, los iones amonio van a convertirse en amoníaco mediante la adición de un alcali, que va a ser hidróxido de sodio, y el amoníaco va a ser arrastrado por un vasoreceptor por medio de una corriente de vapor. El vasoreceptor para el destilador va a llenarse con la solución absorbente para capturar el gas amonio disuelto. La solución absorbente más común va a ser el ácido bórico en una solución acuosa del 2 al 4%. Y finalmente, cuando el amoníaco está capturado, pues cuantitativamente por la solución de ácido bórico van a formarse iones amonio solvatados. Las concentraciones de estos iones capturados pueden determinarse por medio de 2 tipos, que es la valoración, que sería la tercera etapa. Y se dice que cuando se utiliza el ácido bórico como una solución absorbente, posteriormente se tiene que llevar una valoración ácido-base utilizando una solución estandarizada con ácido bórico o ácido clorhídrico y una mezcla de estos indicadores. El rango de concentración que tiene que llegar a alcanzar es entre 0.01 normal a 0.5 normal.
y dependiendo de la cantidad de iones amoníaco que hay presentes, pero no debe rebasar estos y no debe ser menor a estos. Y finalmente el punto de la valoración, el punto final va a ser el pH y esto se va a llamar una valoración directa. Para los materiales y reactivos que van a utilizarse, bueno, va a ser ácido sulfúrico entre el 95 al 98%, un hidróxido de sodio en 35%, un indicador mixto, que es especial para titulaciones con amoníaco, el catalizador de Kendall, ácido bórico al 4%, ácido clorhídrico en 0.3 normal, una unidad digestora, un colector o extractor de humos, un destilador pro nitro, ya sea tipo 1 o 2, una bureta para valoración de muestras, harina de trigo, también leche en polvo o salchicha Frankfurt. Estos van a ser nuestras 3 muestras. Para la metodología, bueno, lo primero que se tiene que hacer es pesar 1 gramo de muestra perfectamente molida y homogenizada y tiene que introducirse en el tubo de digestión. Una vez en el tubo de digestión va a entrar la muestra de 5 gramos de un catalizador Kendall y 10 mililitros del ácido sulfúrico. Una vez que está hecho esto, se tienen que colocar los tubos de digestión con las muestras en el bloc diges, que es la columna, y con el recolector de humos funcionando. Finalmente se realiza una digestión a una temperatura de 400 grados centígrados por 30 minutos. Se tiene que dejar enfriar la muestra hasta que llegue a una temperatura ambiente. Después se van a dosificar lentamente 50 mililitros de agua destilada en cada tubo de la muestra obtenida. Tiene que realizarse con cuidado y debe dejarse ir cayendo por las paredes del tubo, es decir, que no sea de una manera brusca. Después tiene que dejarse enfriar la muestra a temperatura durante 5 minutos. Para la fase de neutralización o destilación, se tienen que añadir 25 mililitros de ácido bórico en un matraz de Erlenmeyer y de 2 a 3 gotas de indicador mixto. Se tiene que colocar el Erlenmeyer en la largadera del refrigerador, teniendo precaución de que ésta quede sumergida dentro de la disolución. Posteriormente se tiene que colocar el tubo con la muestra en el lado izquierdo del destilador y una vez colocadas en el tubo de muestra y el Erlenmeyer con el ácido bórico, se tienen que dosificar 40 mililitros de hidróxido de sodio. Después la destilación dice que debe prolongarse un tiempo suficiente para que destile un mínimo de 150 mililitros. El aproximado sería de entre 10 a 5 minutos. Y los resultados que deberían de esperarse en esta práctica es una valoración con ácido clorhídrico al 0.31 normal del destilado obtenido. Y esto se tiene que realizar hasta que la solución vire o se torne de verde a violeta. Posteriormente se va a calcular el porcentaje de proteína aplicando las siguientes ecuaciones, que es nitrógeno igual a 1.4 por volumen 1 menos volumen 0 por la normalidad sobre el peso. Y para el porcentaje de proteína va a ser el porcentaje de nitrógeno por F. Y F sería nuestro factor de conversión para pesar el contenido en nitrógeno a un contenido en proteínas. Y finalmente se dice que la mayoría de las proteínas va a contener entre un 16% de nitrógeno, de modo que el factor de conversión va a establecerse en 6.25. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la práctica 1, es la determinación de proteínas de un alimento por el método de lactosforo bovino Biuret. Bueno, este es un reactivo de Biuret que consiste en una solución acuosa de sulfato cúprico en medio de alcalino. Bueno, la metodología que se necesita para hacer en esta práctica es, el primer paso es preparar las soluciones estándar. Para ello se preparará una solución de albumina seria bovina de 8 miligramos sobre mililitro
pasar 48 miligramos de albumina y disolverlos en 6 mililitros de agua destilada. Después, preparar soluciones de la muestra de lactosuero y BSA. El tercer paso es incubar las soluciones estándar o de la muestra y añadir por duplicado a los tubos de ensayo 1 mililitro de la solución estándar o de la muestra y 1.5 mililitros del reactivo de Biuret, y estas incubar a 37 grados Celsius durante 30 minutos. Después de esto, tenemos que leer la absorbancia, que es la cual utilizar el cero de la solución estándar para hacer el blanco. Leer la absorbancia de los estándares y de las muestras a 560 nanómetros, tomando la lectura de los tubos de la curva de equilibrado, desde la concentración inferior a la superior y seguidamente las de las muestras del lactosuero. Bueno, esto se hace en espectrofotometría ultravioleta y se debe de medir la absorbancia a 280 nanómetros de la solución de BSA en neta medio, neta cuarta y neta octava y un deseado. El paso 5 es calcular la recta de calibrado. Bueno, estos son con los datos de absorbancia obtenidos anteriormente con las soluciones estándar. Construir una curva de calibrado y determinar la ecuación de la recta. El paso 6 es determinar la concentración de proteínas de la muestra. Asimismo, es calcular el contenido de la proteína de las soluciones de las muestras de lactosuero utilizando la recta de equilibrado. Práctica 3. Determinación de vitamina C en zumos mediante el método de hidrofenol. Bueno, este método se puede aplicar en general en las sustancias alimenticias, de las cuales se obtienen extractos inocoloros o debido a el temperamento del color deseado. Bueno, su metodología. Primero participa una titulación de curva patrón con ácido absórbico para preparar un volumen requerido de 250 mililitros de la solución madre de ácido absórbico de 2 miligramos por 100 microlitros. Número 2. Preparar y valorizar la muestra de zumo. Tomar 10 mililitros de la dilución ardiente. Bueno, no, es añadirle 10 mililitros de la solución metafosfórico ácido acético y enlazar a 100 mililitros de agua destilada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a través del paso vamos a ir consiguiendo una solución madre que recién prepara que recién sale el ácido absórbico para preparar las siguientes soluciones, que añadiremos los volúmenes que se indica en un ácido ascórbico. Ujú. En uno de ellos es el metafosforiacético y el enlazado, los cuales son necesitados para hacer una curva patrón con la ayuda de 100 mililitros de agua destilada. Bueno, una vez requerida este tipo de sustancia, se utiliza una bureta con una solución valorante de 2 a 6 con diclofenol olidofenol y dejar caer el reactivo lentamente para una muestra adquirida de color rosa que no esté tan degradado, sino que muy pálido. Básicamente eso se refiere como una tipo titulación, pero no es casi una titulación, sino es como una solución valorante que vamos a utilizar esta sustancia. Bueno, ya utilizando este tipo de herramienta, vamos a representar una gráfica con un volumen del reactivo consumido frente a la concentración del ácido absórbico para obtener una curva patrón. ¿Qué quiere decir? Que después que podremos decir la titulación, tenemos que calcular el volumen del reactivo que se presentó durante esa fase, con la cual se obtiene la curva patrón. Después del paso 2, se requiere hacer la toma de disolución, con lo cual se añade los 10 mililitros de loción metafosfórica. Y una vez ya concluida con el ácido, bueno, con la sustancia metafosfórico de ácido acético, se tiene que agitar y tenemos que contener un valor de volumen de 2 a 6 con diclofenol o olifenol de muestra
para que cuando sea presentado la curva patrón tengamos una solución estable y un cálculo beneficiable, ya que por eso tenemos que tener en cuenta las cantidades que usamos en dicha sustancia y tener en cuenta que la titulación no tiene que estar tan degradante, sino como un rosa pálido. Bueno, esto es bueno, esta es la práctica 3 y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, y estas serían nuestras referencias de nuestra investigación. Les agradezco, muchas gracias.